Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan. Un capítulo interesante donde aparece la conversación entre Jesús y una mujer, la mujer samaritana, donde nos enseña Jesús acerca del amor que siente por toda la humanidad y que no hace excepción de personas. Él viene a buscar y a salvar, como lo leímos en el capítulo 19 de Lucas, lo que se había perdido. En el versículo 1 al 6 llega el viaje de Jesús a Samaria, que le era necesario pasar por allí. Ya vamos a explicar algunos detalles. Versículo 7 al 26 aparece como tal la conversación de Jesús con esta mujer. Luego versículo 25 al 26 viene la revelación de Jesús como Mesías. Jesús le habla a esta mujer. Luego versículo 27 al 42 los discípulos llegan y ven a Jesús hablando con la mujer y Jesús les da unas afirmaciones allí a los discípulos interesantes que te invito para que tú puedas reflexionar. No es difícil comprender este capítulo, es muy sencillo y allí Jesús está revelando su identidad como Mesías, quién es Él y la misión que tiene, predicar el Evangelio. Recuerda que el Evangelio de Juan fue escrito para toda la humanidad, con el propósito de mostrar a Jesús como Hijo de Dios, con su parte divina. Y luego versículo 43 a el 54 cierra el capítulo hablando Juan sobre Jesús que sana al hijo de un noble, un milagro allí que realiza Jesús. Te invito entonces a leer la Biblia para que puedas sacar esas lecciones que Dios tiene para tu vida. Dice Juan 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Mira bien, aquí hace una aclaración el apóstol. ¿Por qué Jesús no bautizaba? Tal vez porque pues si él bautizaba a alguno, ese iba a creerse más que los demás. Y bueno, por sus razones, no dice la Biblia exactamente, pero esta podría ser una razón para evitar que de pronto esta persona se sintiera con más autoridad y eso traería problemas a la iglesia más adelante. Por eso Jesús no bautizaba. Sin embargo, dice el versículo 3, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero el versículo 4 dice algo interesante, dice, le era necesario pasar por Samaria. Y el comentario bíblico adventista dice algo interesante, que esto fue en torno del mes de diciembre del año 28 o enero del 29. La razón para este retiro transitorio de Judea fue para evitar conflictos inútiles con los fariseos por un lado y con Juan y sus discípulos por el otro. La decisión de salir de Judea no fue movida por el temor, sino por la prudencia. Esto fue. Recuerda que en el capítulo anterior pudimos ver que los discípulos de Juan le preguntaban acerca de Jesús, que estaba bautizando, que tenía seguidores, y de pronto se pudieron haber creado algunos conflictos allí. Y para evitar esto Jesús se retira. Pero también los fariseos veían que Jesús estaba bautizando y esto es lo que hace Jesús por prudencia, no por miedo o temor, la prudencia. Y luego dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué aparece esta expresión allí? Porque dice Jesús así. Para ir de Judea a Galilea, la ruta más directa era por Samaria, así que no debería decir le era necesario pasar por Samaria, porque era la ruta lógica, sí, más correcta. Pero había una enemistad entre los judíos y los samaritanos, muy terrible. Los peregrinos galileos que viajaban a Jerusalén para las grandes fiestas nacionales preferían dar un rodeo yendo por el valle del Jordán. Los judíos con los samaritanos se odiaban demasiado, así que preferían dar una vuelta inmensa de días con tal de no pisar suelo samario. Por eso dice el texto que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, romper los paradigmas, romper los prejuicios, las barreras que habían y entrar a Samaria aunque él era judío. Esto fue lo que sorprendió a los discípulos. Y cuando llega allí, dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Interesante el relato. Mira, varios detallitos. Jesús rompe los paradigmas, rompe los prejuicios.
Los judíos no pasaban por Samaria para evitar pisar suelo samaritano. Pero a Jesús no le importaba eso, porque Él sabía lo que había en el hombre. Recuerda lo que leímos en el capítulo 3, esto no se nos puede olvidar nunca. Jesús te conoce, Jesús sabe cuáles son tus necesidades, Jesús sabe cuáles son tus luchas, tus temores, todo lo conoce. Y Jesús conocía a aquella mujer, Jesús sabía lo que había en esta mujer. Por eso le fue necesario pasar por Samaria, porque debía rescatar a esta mujer, y no solo a esta mujer, sino a todos los samaritanos, porque en el capítulo puedes ver que esta mujer, después de ser transformada por Jesús, regresa y llama a la gente para que venga, y se hace un gran milagro de conversión allí. Por eso Jesús necesita pasar por Samaria. Querido hermano, hoy podemos decirle, Jesús necesita pasar por tu vida. Jesús le es necesario pasar por tu corazón para poder transformar cosas que hay en ti, barreras, obstáculos, conflictos, problemas, crisis que hay en tu vida. A Jesús le es necesario pasar y eliminar todo esto. Deja que Jesús pase. Bueno, Jesús llegó allí. Sus discípulos, dice el versículo 8, se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana que viene a Jesús, mira, hay conflictos entre ellos dos. Cuando esta mujer ve a Jesús, y dice el texto que era la hora sexta. Ahora, en aquel entonces la ciudad no era como hoy en día nosotros, que tenemos agua, abrimos allí la llave o el grifo, como le dicen en varias regiones. No sé cómo le digan en tu región, pero yo le conozco como llave. En otros lugares dicen la pluma. Bueno, la llave del agua, así le conozco. Nosotros hoy abrimos allí el lavamanos, el lavaplatos, o en el lavadero, o en la ducha, donde sea, y allí sale el agua. Hay facilidades en otros lugares, entonces tienes allí un caneco con una taza, te arrojas agua, bueno, pero hay facilidades hoy día. En aquel entonces, para poderse abastecer de agua, debían salir a aquel pozo que quedaba siempre retirado. Y las mujeres salían a buscar el agua en las primeras horas de la mañana, donde el sol no estuviese tan fuerte, porque recuerda que aquellas regiones el sol calienta muy fuerte. Así que salían en la mañana antes que el sol calentara fuerte, traían el agua necesaria para el día, y luego en la noche, cuando el sol se estaba ocultando, salían también a buscar agua. Pero al mediodía nadie salía, porque era una locura salir a mediodía, pues el sol estaba demasiado fuerte. Sin embargo, al mediodía, en donde el sol está más fuerte, había una mujer que salió a buscar agua. ¿Por qué esta mujer sale a buscar agua en mediodía, cuando nadie sale? Porque ella tenía un gran problema en su vida. Tenía serios conflictos. Su vida no era la mejor. Y el hecho de encontrarse con otras personas, para ella era un conflicto, porque lo atacaban, en fin, muchas cosas. Por eso escogía a estas horas para no encontrarse con ninguna persona. Sin embargo, no esperaba encontrarse allí con Jesús. Y cuando llega, ve a Jesús, y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, pero había algo que ellos no se negaban, y era un vaso de agua. Y mira, Jesús va al grano, pide lo que ella le puede ofrecer. Él tenía la posibilidad de sacar, claro que sí, pero le pide para darle, porque cuando Jesús te pide algo es porque quiere darte más. Interesante este relato. Y ahora empieza la conversación, y Jesús le dice muchas cosas, y no voy a centrarme en detalles, porque es sencillo de que tú entiendas todo lo que Jesús está hablando aquí. Pues Él va buscando el punto, la necesidad que tenía esta mujer. Y cuando después que le dice, mira, el agua que yo te ofrezco es un agua mejor que esta. El agua que yo te voy a dar, tú no vas a tener sed jamás. La mujer estaba pensando en sentido literal. Y le dice, maestro, si tú me puedes dar de esa agua, entonces dámela para yo no tener que venir a buscar este pozo. Mira, ella estaba pensando en mente literal, pero Jesús le estaba hablando de algo más allá que esa agua que tenía allí. Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es cuando la mujer le dice, dame de esa agua. Y allí Jesús llega. Mira, todo lo que hace Jesús es para llegar al punto. La sabiduría, la paciencia, el tacto, la prudencia de Jesús para llegar al lugar del asunto. Y dice el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y pegó donde estaba la necesidad de esa mujer. Allí
ir a donde necesitaba ser transformada. Recuerda, Jesús te conoce. Jesús sabe lo que hay en el hombre. No tiene necesidad que nadie le hable acerca del hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Y entonces la mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: muy bien has respondido. ¿No tienes marido? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y esta mujer entendió y se vio descubierta ante este hombre extraño. A ella esto le pareció algo sorprendente y allí entendió que esta persona era alguien diferente. Y empezó a preguntarle a Jesús y la conversación se pone más interesante. Y ahora llega el momento en que esta mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Dime, ¿cuál de los dos tiene la razón? Porque ustedes los judíos dicen que allá es el lugar correcto, pero nosotros y mis padres dicen que es aquí en Samaria. ¿Cuál es el correcto? Hay 2 lugares. Recuerda esa división que se hizo en los tiempos después del reinado de Salomón. Llegó Roboán, su hijo, a reinar. Esto ya lo estudiamos allí en los libros de los reyes. Puedes devolverte y estudiar otra vez más ese texto. Allí Roboán, al no concederle la petición que el pueblo le hizo por medio de Jeroboam, entonces se dividieron. Jeroboam se llevó 10 tribus al norte de Samaria y Roboam se quedó con 2 tribus allí en Judá y Jerusalén. Jeroboam se inventó su propia religión allí en Samaria, lugares altos, y se crean su religión. Y de allí en adelante se creó el concepto que en Samaria se adoraba verdaderamente a Dios. Y los de Jerusalén decían: no es aquí porque nosotros tenemos el templo. Y ahora esta lucha siempre la había existido. Y en los tiempos de Jesús todavía estaba. Y esta mujer samaritana decía: mira, mis padres me han enseñado que aquí es donde se adora realmente a Dios. Pero ustedes los judíos dicen que es allá. ¿Quién tiene la razón? Y Jesús le dice, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dice la verdad. Es en el templo de Jerusalén donde Dios autorizó ese templo. Allí era el verdadero lugar. Sin embargo, le dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y allí está diciendo, aunque fue el pueblo judío el cual realmente Dios escogió, porque los samaritanos se desviaron del propósito de Dios, sin embargo, ahora el pueblo judío también al apartarse fueron excluidos y Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son esos adoradores? Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese espíritu se refiere a la mente. Tú debes saber lo que estás haciendo. Tú debes entender, no solamente es exaltarte y hacer cosas allí sin saber lo que estás diciendo. Cuando tú adoras a Dios, debes saber exactamente lo que le estás diciendo al Señor. Debes entender, tener la capacidad de saber lo que dices, lo que hablas, lo que estás haciendo. Pero también en verdad significa que cumplas todo lo que Dios dice en tu palabra. Porque tú puedes decirle muchas cosas a Dios y saber y estar consciente de lo que le estás diciendo. Pero si no cumples lo que Dios te dice en su palabra, entonces esa adoración no es correcta, no es la verdadera. El pueblo judío sabía lo que estaba diciendo el Señor. Ellos ofrecían sacrificios, sabía lo que el sacrificio representaba, sabía lo que la ceremonia representaba, todo lo tenían consciente, todos lo sabían, pero no estaban adorando en verdad. ¿Por qué? Porque estaban lejos. El Señor les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, saben lo que dicen, pero su corazón está lejos, no me están adorando en verdad. Por eso fueron dejados a un lado. Y Jesús dice, ahora Dios busca verdaderos adoradores. Yo te pregunto, querido amigo, ¿tú eres un verdadero adorador? ¿Quieres ser un verdadero adorador de Dios? Porque Dios quiere buscarte y te está buscando porque quiere salvarte, quiere restaurar tu vida. Mira, esta mujer viene con una necesidad. La necesidad de ella en ese momento se pensaría que era el agua, porque venía a buscar agua. Pero no era esa la necesidad. Y Jesús sabía cuál era la necesidad. Ella debía ser restaurada, porque le tenía miedo a las personas. Venía a mediodía para que nadie la viera, porque su vida era difícil. Pero ahora que se encuentra con Cristo Jesús y habla con Jesús, dice el texto bíblico, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, nótese bien, se olvidó de lo que venía a buscar. Al principio ya estaba pensando en el agua allí que venía a buscar y le dijo a Jesús, dame de esa agua para yo no tener que venir aquí a buscarla. Pero ahora que entiende lo que Jesús le dice,
y es sanada, porque Jesús allí la sana, y la sanidad no solamente es de una enfermedad física, sino también de una enfermedad mental. Esta mujer tenía problemas mentales porque se sentía deprimida, se sentía afligida, angustiada, sentía que su vida no tenía valor, por eso prefería ir a esta hora para no encontrarse con las personas. Es decir, su dignidad estaba por el piso y necesitaba ser restaurada en ese sentido, y Jesús la restauró. Y cuando la restauró, le dice entonces que ella dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, nótese bien, antes se ocultaba, ahora salió y habló a los hombres y les dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y Jesús le está hablando aquí de la predicación del Evangelio. La respuesta de esta mujer a Jesús era tan reconfortante para él que el alimento que los discípulos están ofreciendo no tenía ya valor. Las cosas materiales son de poca importancia en la estimación de todos los que realmente son colaboradores con Cristo. La importancia relativa que los obreros cristianos dan a las cosas materiales en comparación con las cosas espirituales es un índice de su consagración. Cuando tú le haces más énfasis a las cosas materiales que a las celestiales, entonces tienes problemas. Los discípulos, estaban preocupados por el alimento material, pero Jesús tenía un alimento más especial que ese, y era alimentar, consolar, fortalecer y sanar a esa mujer que estaba enferma. Y cuando él escucha la respuesta de esta mujer, entonces siente que ha sido saciado. Maravilloso. Y los discípulos no entendían lo que Jesús les dijo, pero Jesús les explica, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está la respuesta. Ellos pensaban en la comida física, pero él dijo: hay algo más importante que eso, y es cumplir la voluntad de Dios. Querido hermano, hablo para ti que eres un predicador. No puede haber algo más importante en esta vida para ti que predicar la palabra del Señor. Si hay algo que te interrumpe o hay algo que te detiene en eso, entonces no le estás dando prioridad. Hay personas que se desaniman en la iglesia, hay personas que no siguen predicando por su trabajo, por sus cosas, le dan más importancia a las cosas materiales que a la misión que Cristo nos ha encomendado, y allí estamos teniendo problemas. Claro, nosotros necesitamos trabajar, eso es cierto, pero tampoco podemos opacar la misión que Dios nos ha dado, que es predicar el Evangelio. Eso va por encima de cualquier otra cosa. Y el texto dice que Jesús lo hizo de esa manera. Y ahora, cuando la mujer fue a hablarle al pueblo, dice el texto bíblico, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Maravilloso. Esta mujer fue la primera mujer misionera del Nuevo Testamento. Poderoso. ¿Cómo hizo esta obra? Toda la ciudad vino. Entonces, dice el versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. Por el testimonio de una mujer. Gloria a Dios cuando nosotros nos dejamos utilizar por Cristo. ¿Pero por qué? Porque hemos estado con Cristo. Mira, esta mujer, la fórmula secreta es: estuvo con Cristo. Bueno, no tan secreta, porque eso es lo lógico, ¿no? Ella estuvo con Cristo, fue restaurada por Cristo, fue sanada por Cristo, fue alimentada por Cristo, y ahora fue a darle ese alimento a las otras personas. Y ellos vinieron a Cristo y encontraron sanidad en Cristo Jesús. Esta es la fórmula del rescate de las personas. Tú, querido hermano, tienes que ser sanado por Cristo, limpiado por Cristo, encontrarte con Cristo, estar con Él, ser alimentado por Cristo, y luego vas y le cuentas a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida y los traes a Cristo para que Cristo los sane a ellos. No eres tú el que los sana, no eres tú el que los alimenta, es Cristo quien hace todo. Nosotros solo somos mensajeros. El problema es que muchos predicadores creen que ellos son los que sanan,
que ellos son los que dan todo y por eso le hablan a la iglesia duro, pensando en que el tema de ellos es lo que va a hacer convertir a las personas. Y no, tenemos que entender que no somos nosotros. Querido predicador, escúchame bien, no son tus temas duros, drásticos, terribles que das a la iglesia lo que van a hacer que la iglesia se levanten de su desánimo, porque algunos predicadores dicen la iglesia está dormida y entonces hay que predicarles duro para que se despierten. No, querido hermano, tienes que entender, no son tus temas. No es tu voz fuerte, que levantes la voz y grites y que la iglesia se despierte. No, si tú estás pensando eso, estás equivocado, porque es Cristo quien rescata, es Cristo quien sana, es Cristo quien reaviva la iglesia. Tú y yo solamente tenemos que ir a contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida a través de su palabra y la gente vendrá a Jesús. Esto hizo esta mujer. Ella fue y le dijo, venid y ved. Eso le dijo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 29, ahí está. Ella no le dijo, mira, yo les voy a sanar, traigo algo que les dará sanidad y vengo aquí a levantarlos. No. Ella dijo, venid y ved. Es lo mismo que estudiamos allí en el capítulo 1, versículo 43 al 51, cuando Felipe llama a Natanael. Y Natanael está dudoso y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. O sea, tú mismo debes experimentar. Eso es lo que nosotros debemos hacer, querido hermano predicador. Ir a la iglesia, hablar la palabra de Cristo, para que cada hermano tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. No con el predicador, no con el pastor o con el anciano de iglesia. No, es con Cristo, porque es Cristo quien restaura y rescata a las personas. Luego, versículo 43 en adelante, hasta el versículo 54, viene Jesús donde sana a un noble. Pero allí una vez más nos damos cuenta que es Jesús quien tiene la autoridad para sanar heridas, para perdonar pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y es a Él a quien nosotros debemos exaltar. Que en tu vida solo se refleje a Cristo Jesús. Hazlo y vivirás. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!